SER Podcast. Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en ¿Y ahora qué leo?, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro, una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora, donde vamos a contaros la vida de un autor esencial de la literatura a través de sus obras. En el episodio de hoy os vamos a hablar de Charles Dickens. Charles Dickens es uno de los grandes, es un escritor extraordinario, lúcido, irónico y además es un hombre que luchó por las causas de los más desfavorecidos, que consiguió cambiar muchas cosas gracias al poder de la literatura. Nace en Landport, Portsmouth, el 7 de febrero de 1812. Su familia es de clase media-baja. La madre ha sido sirvienta y el padre trabaja llevando las cuentas de las nóminas en la oficina de pagos de la Marina, pero el dinero que ingresa no llega a casa. Tanto es así que acabará yendo a la cárcel por sus deudas. Podemos reconocer a John Dickens, el padre de Charles, en el personaje de Micawber, en la novela de David Copperfield, considerada la más autobiográfica de Dickens. Un hombre con la cara sucia y que al parecer era zapatero, solía situarse al pie de la escalera en cuanto daban las 6 de la mañana. Y desde allí increpaba constantemente al señor Micawber. «Vamos, que ahora está usted en casa. ¿Me pagará usted? No se esconda, eso es una cobardía. Yo nunca haría una cosa semejante. ¡Págueme! ¡Pague ahora mismo! ¿Es que no me oye?» Al no recibir respuesta, aún se encolerizaba mucho más y llegaba a llamarles ladrones y rateros, y viendo que aquello tampoco surtía efecto, salía a la calle y desde allí gritaba hacia las ventanas del segundo piso, que era donde dormían los Micawber. En aquellas ocasiones, el señor Micawber, desesperado y avergonzado, había llegado a fingir que intentaba suicidarse con una navaja de afeitar. Pero media hora después se limpiaba las botas con esmero y salía a la calle tarareando con más elegancia que nunca cualquier tonadilla. En 1814 se mudan a Londres por trabajo del padre y en 1816 vuelven a trasladarse, en esta ocasión a Kent, una ciudad a 48 kilómetros de Londres y donde el pequeño Dickens cobra conciencia del mundo que le rodea y empieza a almacenar impresiones de ese mundo. Es en esta época cuando Dickens aprende a leer un poco, y es su madre quien le da clases de lectura, algo que él cuenta también en David Copperfield. Recuerdo vagamente cómo aprendí a leer sentado en las rodillas de mamá. Todavía hoy, cuando miro las grandes letras negras de la cartilla, la novedad complicada de sus formas, el fácil recuerdo de la O, de la Q y de la S, parece presentarse ante mí como entonces. Y este recuerdo no me suscita ningún sentimiento de repugnancia ni tristeza. Por el contrario, me parece haber paseado a lo largo de un sendero de flores hasta llegar al libro de los cocodrilos y haber sido ayudado en todo aquel camino por el cariño y la dulce voz de mi madre. En Kent comienza a aficionarse por el teatro, que tan importante fue para él. Pero en 1822 deben volver a Londres. Kent se convierte para Dickens en un lugar que lo llena de alegría y que le trae muy buenos recuerdos, un lugar al que regresa en varias ocasiones, en su luna de miel, a dar paseos, llevará a sus hijos en verano, y es el lugar donde morirá. Su primera novela, Los papeles del Club Pickwick, transcurre en Rochester, un pueblo dentro del condado de Kent, y en sus alrededores, donde la sensación que siente su protagonista siempre es de paz y de tranquilidad. Claro y agradable estaba el cielo, perfumado el aire y hermoso el aspecto de todas las cosas en torno, cuando el señor Pickwick se inclinó sobre la balaustrada del puente de Rochester, contemplando la naturaleza y esperando la hora del desayuno. La escena, en efecto, podía muy bien haber hechizado una mente mucho menos reflexiva que aquella ante la cual se presentaba. La familia, padres y 6 hijos en aquel momento, se asienta en Camden Town. Lo que más disfruta Charles en esos momentos es que sus padres lo lleven al centro de la ciudad. En 1824, John Dickens es encarcelado en la prisión de deudores de Marshalsea. La mayor parte de la familia se traslada a vivir con él a la cárcel. Charles es acogido en una casa y acude los domingos a visitar a su padre. La madre de Charles
envía a su hijo a trabajar a una fábrica de betún en una zona industrial de Londres llena de ratas, en la que Charles Dickens trabaja etiquetando los envases por 6 chelines a la semana, lo que ahora serían 30 euros. Con ese dinero paga su hospedaje y ayuda a la familia. Las jornadas son de 10 horas. Dickens lo recuerda con horror e indignación. Cuando un pariente les ofreció para su joven hijo un trabajo denigrante y de baja categoría en una casa de locos, casi en ruinas, literalmente infestada de ratas, mi padre y mi madre aceptaron gustosos, ya que debía contribuir a la desastrosa economía familiar. De hecho, muy poco después, las deudas llevaron a mi padre a la prisión de Marshalsea. Mis esperanzas de crecer y convertirme en un hombre formado y distinguido se desvanecían ante mí. Tan pronto como perdieron la casa familiar, como a un pequeño Caín, a pesar de que nunca hice daño a nadie, me abandonaron como inquilino de una anciana decrépita. Recuerdo el hambre que pasé deambulando por las calles después de trabajar. Pero por el amor de Dios que podría bien haberme convertido, pues nadie cuidaba de mí ni un poco, en un ladronzuelo o un indigente. Está un poco más de un año poniendo etiquetas en los envases de betún. Su familia puede salir de la prisión, pero la situación económica no mejora hasta pasado un tiempo, cuando, al morir la abuela materna de Charles, su padre recibe una herencia. A pesar de eso, la madre de Charles quiere que su hijo vuelva a trabajar en la fábrica, cosa que Charles nunca puede olvidar ni perdonar. Esas vivencias marcarán su vida como escritor. Charles Dickens dedica gran parte de su obra a denunciar las condiciones en las que vivían las clases proletarias. Marx dijo de él que había proclamado más verdades de calado social y político que todos los discursos de profesionales de la política, agitadores y moralistas juntos. En mayo de 1827, Dickens empieza a trabajar como pasante en el bufete de unos procuradores. Trabaja 6 días a la semana por 10 chelines y 6 peniques, más como recadero que como oficinista. Esta es la época menos documentada de la vida de Dickens. En noviembre de 1828 deja a los procuradores y se va a trabajar al bufete de un abogado, y en 1829 deja la oficina del abogado después de haber aprendido taquigrafía lo bastante bien como para buscar trabajo de reportero en los tribunales eclesiásticos del Doctors' Commons. Durante esa época, Dickens tiene una pasión inmensa: el teatro. Durante al menos 3 años iba al teatro casi todas las noches. Primero estudiaba a fondo la cartelera y después iba donde estuviesen los mejores actores. Además, practicaba a menudo 4, 5 o 6 horas al día cerrado en mi habitación o paseando por los campos. Dickens escribe relatos y artículos, muchos de ellos sin remunerar. En enero de 1834 se publica una pieza suya y la revista Monthly se muestra interesada en publicar más trabajos suyos. En agosto de 1834 le ofrecen trabajo fijo en el Morning, con un sueldo de 5 guineas a la semana, lo que le da estabilidad económica por primera vez. Cubre debates parlamentarios y campañas electorales como corresponsal. Empieza a firmar sus relatos con el seudónimo de Booth. Le invitan a escribir más artículos o relatos londinenses para un nuevo periódico asociado al Morning Chronicle, cuyo director es George Howard, padre de Catherine Thompson Howard, su futura esposa, con la que tuvo 10 hijos. En 1836, a los 24 años, sus artículos literarios, que ha ido publicando desde 1833, se recopilan, lo que da paso a la publicación de las primeras entregas de Los papeles póstumos del Club Pickwick. Que la sociedad correspondiente del Club Pickwick queda por consiguiente constituida desde ahora, y que los señores Samuel Pickwick, Tracy Tubman, Augustus Snodgrass y Nathaniel Winkle quedan nombrados miembros de la misma, y que serán requeridos para que de vez en cuando presenten informes directos de sus viajes e investigaciones, de sus observaciones sobre costumbres y caracteres, y de la totalidad de sus aventuras, juntamente con todas las narraciones y documentos a que puedan dar lugar la contemplación de los lugares o sus recuerdos, dirigiéndose al Club Pickwick radicado en Londres. La novela por entregas es el modo más habitual de publicar novelas durante todo el siglo XIX y parte del XX. El escritor tenía unos plazos que solían ser quincenales y se obligaba a desarrollar el argumento sugerido por el editor. El editor de Dickens le obligó a someterse al género de narración de viaje doméstico de una delegación de 4 caballeros de una sociedad diletante típicamente inglesa. Era difícil tener un plan general y completo de la obra porque el escritor normalmente cambiaba sus planes iniciales en favor de la demanda espontánea de su público. Muchos autores mantienen una negativa, no solo necia, sino deshonesta, a reconocer las fuentes de donde obtienen su valiosa información,
Nosotros no tenemos tales sentimientos. Simplemente tratamos de desempeñar en forma correcta los deberes responsables de nuestras funciones editoriales. Y cualquiera que fuese la ambición que en otras circunstancias habríamos sentido de pretender ser los autores de estas aventuras, el respeto a la verdad nos prohíbe hacer nada más que arrogarnos el mérito de su arreglo juicioso y su relato imparcial. Los papeles pickwickianos son la fuente nueva. Los papeles póstumos del Club Pickwick podría haber sido uno más de los folletines que se escribían en la época. En su momento no tiene mucho éxito de crítica, pero es una obra maestra que algunos consideran su mejor obra. Dickens consigue, con los papeles póstumos del Club Pickwick, interesar por igual a las capas aristocráticas de Inglaterra y a la prolija clase burguesa, tanto urbana como rural, en la medida en que sitúa las aventuras de los 4 miembros del famoso club en los medios más dispares que quepa imaginar. Aparecen primero unas cuantas escenas rurales, luego la acción se centra en la ciudad de Londres, llegan luego varios episodios en los alrededores de la capital, vuelta a la gran ciudad y por fin Pickwick toma un retiro merecido y una vez disuelto el club, no lejos de Londres. He comunicado personalmente y también por carta con el club, continuó el señor Pickwick, dándoles a conocer mi intención. Durante nuestra larga ausencia, ha sufrido mucho con disensiones internas y la retirada de mi nombre, unida a otras circunstancias, ha ocasionado su disolución. El Club Pickwick ya no existe. Nunca lamentaré, dijo el señor Pickwick en voz velada, nunca lamentaré haber dedicado la mayor parte de estos 2 años a mezclarme con diferentes variedades y matices de la especie humana, por más que mi búsqueda de novedades haya parecido frívola a muchos. Como casi toda mi vida anterior había estado dedicada al negocio y a la búsqueda de la riqueza, se me han presentado por primera vez numerosas perspectivas de las que no tenía idea previa. Espero que para ampliar mi ánimo y mejorar mi comprensión. Aunque he hecho poco bien, confío en que he hecho menos daño y en que ninguna de mis aventuras será para mí otra cosa que una fuente de recuerdo divertido y placentero en el crepúsculo de mi vida. Dios les bendiga a todos. Durante este tiempo, todo en Charles Dickens ocupa un lugar secundario, salvo su trabajo. Tiene entregas mensuales de los papeles póstumos del Club Pickwick y se embarca en una nueva novela, Oliver Twist, que está concebida para ser publicada en fascículos mensuales en la revista Miscellany. De hecho, se solapan durante 10 meses. Las ventas de Pickwick aumentan constantemente y Oliver Twist dispara las ventas de la revista. Y luego se le solapa la escritura de su tercera novela, Nicholas Nickleby, con Oliver Twist. A finales de octubre de 1838, Oliver Twist ya está terminada y en imprenta. Se vende muy bien y lo lee la joven reina Victoria, a quien le pareció extremadamente interesante. Capítulo 1. Del lugar donde nació Oliver Twist y de las circunstancias que rodearon su nacimiento. Entre otros edificios públicos de la ciudad de Mudfog, destaca una de esas construcciones típicas de la mayoría de las ciudades, sean grandes o pequeñas, un hospicio. Y fue en este hospicio donde nació, en una fecha que no considero necesario reproducir aquí, puesto que no tiene mayor importancia para el lector, por lo menos en este momento del relato, el ser mortal cuyo nombre encabeza este capítulo. La segunda novela de Dickens es más sórdida. Dickens nos introduce en un mundo atestado de horcas, cuya extrema severidad legal es propia de su época. Entre 1801 y 1835 se sentenciaron a muerte a 103 niños menores de 14 años por delitos de robo. Y es que en los primeros 30 años del siglo XIX se ajusticiaron al doble de personas que en los últimos 50 del siglo XVIII. Seguramente por la inestabilidad social que causaron las guerras napoleónicas, la industrialización y el crecimiento de las ciudades, y también por el miedo hacia las clases bajas que creció entre las privilegiadas después de la Revolución Francesa. A Oliver Twist también lo persiguen por las calles de Londres por carterista, a gritos de ¡al ladrón! ¡Al ladrón! La obsesión por ir a la caza de algo está profundamente arraigada en el interior del ser humano. Un niño desdichado y sin aliento, que jadea exhausto, con la mirada llena de terror, los ojos llenos de agonía, la cara surcada por grandes gotas de sudor, tensa cada nervio al máximo para sacar ventaja a sus perseguidores. Y estos, que le siguen el rastro y se acercan más a cada paso, vitorean su debilidad creciente con voces cada vez más fuertes y claman y gritan de alegría: ¡al ladrón!
El peligro principal que acecha a Oliver es que se ve abocado a una vida criminal que lo conduce a la horca. Dickens tiene sentimientos encontrados y es esa dualidad vertiginosa de complicidad con los violentos y con las víctimas la que da forma a los mejores capítulos de una novela genial, deslumbrante, magnífica. Y es la novela donde Charles Dickens, aún un joven novelista, descubre su electrizante estilo. Parece ser una circunstancia muy desagradable y escandalosa que se haya escogido a algunos de los personajes que pueblan estas páginas de entre los habitantes más criminales y degradados de Londres. Confieso que aún no me he metido en la cabeza del mal más vil. Es imposible extraer una lección del bien más puro. Siempre he creído que es esta una verdad reconocida y aceptada, dictada por los hombres más grandes que el mundo ha visto, constantemente puesta en práctica por las mejores y más sabias naturalezas y confirmada por la razón y la experiencia de cualquier mente racional. Al escribir este libro no vi motivo alguno para que la escoria de la sociedad, mientras su lenguaje no ofendiera el odio, no pudiera servir a un propósito moral al menos igual de bien que su flor innata. Al otro lado del Atlántico no había legislación de ningún tipo que contemplara los derechos de los autores extranjeros, y los editores se apoderaban de lo que querían y hacían lo que les parecía, sin más. Una editorial había publicado los apuntes de Booth con varios títulos diferentes e incorporó fragmentos de Oliver Twist en uno de los volúmenes, sin pedir permiso ni pagar nada al autor. Están dispuestos a pagar por las pruebas de imprenta para tenerlas antes, pero no pagan nada por las ventas. Charles Dickens viaja por primera vez a los Estados Unidos en 1842. Tiene muchos lectores en el país y muy entusiastas, pero Dickens viaja con la idea de plantear la cuestión de los derechos de autor y la piratería de sus libros en América, con la esperanza de provocar un cambio en la ley que solo protege a los autores estadounidenses. Es el primer escritor que lucha por la propiedad intelectual, y lo consigue. Después de su primera gira por Estados Unidos, escribe 2 libros. Uno es una mezcla de ensayo y libro de viajes, Notas Americanas, y el otro un melodrama familiar, Martin Chuzzlewit. Pero su gran obra a la vuelta de su visita a América es Canción de Navidad. Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabía la menor duda. En el acta de defunción figuraban las rúbricas del clérigo, el secretario, el director de la funeraria y la persona que presidía el duelo. También la de Scrooge. Y su nombre bastaba para validar en el mercado de valores todo cuanto deseara emprender. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Así comienza esta joya que es Canción de Navidad, donde Dickens quiso plasmar su preocupación por las condiciones de la clase trabajadora en Londres. Se publica el 19 de diciembre de 1843 y se venden 6.000 ejemplares en los días previos a Navidad. El libro sigue vendiéndose aún en la primavera de 1844 y en mayo ya hay 6 ediciones en la calle. Es un éxito literario sin precedentes que transforma a Dickens en una superestrella de las letras y la oratoria. La historia es de sobra conocida. El viejo Scrooge, cascarrabias, avaro y solitario, recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, que le anuncia la visita de 3 fantasmas que harán cambiar a Scrooge. He venido esta noche para advertirte de que aún tienes una posibilidad y una esperanza de eludir mi sino. Una oportunidad y una esperanza que yo te he procurado, Ebenezer. Te visitarán 3 espíritus. Sin sus visitas, no confíes en evitar el sendero que yo recorro. Recibirás la primera mañana, cuando la campana dé la 1. La segunda se producirá pasado mañana a la misma hora. La tercera el día siguiente, cuando la última campanada de las 12 deje de vibrar. No volverás a verme. Y por tu bien, recuerda lo que ha sucedido entre nosotros. Canción de Navidad aprovecha el aumento del interés de la época victoriana por las tradiciones navideñas, una fiesta que era esencialmente religiosa por aquel entonces. La reina Victoria había adoptado una tradición alemana por su marido, el príncipe Albert, de decorar un pequeño árbol la víspera de Nochebuena. Esta festividad toma otra dimensión gracias a Dickens. Además, Canción de Navidad es una obra perfecta para ser leída en público, y el propio autor es el primero en embarcarse en giras navideñas por todo el país para representarla en vivo y contar el cuento en público, con un éxito extraordinario. Tan solo 6 años después,
empieza a ver la luz David Copperfield, en la que Dickens lleva trabajando mucho tiempo. Entre 1849 y 1850 se publica por entregas. Es su novela preferida, un relato en primera persona inspirado en algunas de sus experiencias biográficas de su infancia y su juventud. Si he de ser yo el héroe de mi propia vida, o si otro cualquiera ha de reemplazarme, eso lo dirán estas mismas páginas. Para iniciar mi historia desde un principio, diré que nací, según me han dicho y creo, un viernes a las 12 en punto de la noche. Y cosa curiosa, tan pronto como el reloj comenzó a sonar, empecé a llorar simultáneamente. Así arranca esta maravilla de la que Henry James dijo que recordaba que de niño se escondía debajo de una mesa para oír a su madre leer las entregas en voz alta. Dostoyevsky contaba que la leyó en la prisión, en Siberia. Fue la novela favorita de Freud, la imitó Kafka, la parodió Joyce. Cesare Pavese dijo de ella que en estas páginas inolvidables cada uno de nosotros vuelve a encontrar su propia experiencia secreta. Y ahora vamos a escuchar cómo comienza el capítulo titulado Tempestad, del que Tolstói dijo que era el patrón por el que debería juzgarse toda obra de ficción. Nada menos. Me acerco ahora a un suceso de mi vida tan horrible, tan inolvidable, tan ligado a todo lo que llevo relatado en estas páginas, que desde el principio de mi narración lo he visto ir levantándose como una torre gigantesca en la llanura y dar sombra anticipada hasta los menores incidentes de mi infancia. La novela cuenta la historia personal de David Copperfield y de los villanos, salvadores y excéntricos que se cruzan por su camino desde su nacimiento, a través de todas las aventuras y desventuras que vive. Los personajes de la novela generalmente pertenecen a una de estas tres categorías: los que tienen corazones disciplinados, los que carecen de un corazón disciplinado y los que desarrollan corazones disciplinados en el tiempo. Y Dickens, a través de toda la novela, utiliza a los personajes y todo lo que les ocurre como comparación y contraste entre ellos en términos de sabiduría y disciplina. Todo ello encaminado a contar el crecimiento y los cambios que ocurren en el camino hacia la madurez. No sé si estaba alegre o triste cuando mis días de colegial terminaron y llegó el momento de abandonar la casa del Dr. Strong. Había sido tan feliz allí. Sentía verdadero cariño por el doctor y, además, en aquel pequeño mundo se me consideraba una eminencia. Estas razones me entristecían, pero otras, bastante más insustanciales, me alegraban. Vagas esperanzas de ser un hombre independiente, de la importancia que se da a un hombre de esa condición, de las cosas maravillosas que podían ejecutarse en esa situación y de los mágicos efectos que yo no podría menos de causar en sociedad. Todo esto me seducía. Además, Dickens incluye aspectos de la vida de la era victoriana que quiere resaltar o desea cambiar, como la difícil situación de las prostitutas y la actitud de la sociedad de clase media hacia ellas, la situación de las mujeres en el matrimonio, la rígida estructura de clases. Dickens consiguió cambiar las cosas con su influencia y con su literatura. Lo hizo con el tema de los derechos de autor y lo haría con otros temas que le preocupaban, como el sistema para el manejo de delincuentes, la calidad de las escuelas y el empleo de niños en las fábricas. David Copperfield es una historia épica, una de las obras más importantes de Charles Dickens y uno de los libros más célebres de la literatura universal. A finales de noviembre de 1851, Dickens se muda a Tavistock House. Entre 1852 y 1857 escribe 3 novelas que han perdurado como relatos de la vida de mediados del siglo XIX en Inglaterra y como obras de arte extraordinarias, poéticas, innovadoras y cargadas de ira y de humor negro, pobladas de abogados, financieros, aristócratas, albañiles, artistas de circo, propietarios de fábricas, deudores presos y sus carceleros, niños trabajadores, músicos y bailarines, estetas, ladrones, detectives, comités de mujeres y esposas celosas, violentas, tiernas y maltratadas. Esas 3 novelas son Tiempos difíciles, donde la educación es el tema central, La pequeña Dorrit, que transcurre en la cárcel de Marshalsea, donde había estado encarcelado su padre, un relato demencial de estas cárceles, que en realidad eran lugares de reclusión para deudores, donde la familia podía entrar y salir. Y Casa desolada, donde habla del sistema judicial, de la corrupción y de la falta de humanidad, y al que pertenece este fascinante fragmento. Niebla por todas partes.
Niebla río arriba, por donde éste fluye entre verdes mejanas y prados. Niebla río abajo, por donde se desliza contaminado entre hileras de buques y de detritus ribereños de una gran y sucia ciudad. Niebla en los marjales de Essex, niebla en las colinas de Kent, niebla que se desliza por los fogones de los bergantines del carbón. Niebla que cae en los astilleros y que se enrosca en torno a las jarcias de los grandes barcos. Niebla que pesa sobre las cubiertas de gabarras y barcazas. Niebla en los ojos, niebla en las gargantas de los pensionistas de Greenwich, provocándoles una tenaz carraspera junto al hogar en sus asilos. Niebla en la caña y en la cazoleta de la pipa vespertina del hosco patrón, tumbado en su camarote. Niebla que aguijonea los dedos de los pies y de las manos del grumete, que tiembla de frío sobre la cubierta. Paseantes que desde el pretil de los puentes miran al cielo encapotado de niebla, envueltos también por la niebla. Parece como si atravesaran un globo de niebla. En 1856, Charles Dickens puede comprar Glad Hills Place en Kent, la casa de sus sueños de niño. Durante ese periodo trabaja mucho con el novelista y dramaturgo Wilkie Collins, que fue siempre su gran amigo y su apoyo. En 1857, Dickens contrata actrices profesionales para la obra The Frozen Deep, escrita por él y Wilkie Collins, y se enamora de una de ellas, Ellen Ternan. Una pasión que va a durar el resto de su vida. Vuelca en ella sus idealizaciones y se convierte en su amante. Dickens tiene 45 años y Ellen Ternan 18 cuando Charles toma la decisión contra la convención victoriana de separarse de su esposa Catherine en 1858. A principios de septiembre de 1860, en una explanada detrás de Glad Hill, Dickens hace una hoguera con la mayor parte de su correspondencia. Dado que Ellen Ternan hizo lo mismo, el affair entre ambos sigue correspondiendo al terreno de la especulación. Eso sí, Charles Dickens destroza su imagen de padre y devoto de la vida familiar. Hay que recordar cómo empieza el último capítulo de David Copperfield. Y ahora que he terminado el relato de mi vida, vuelvo la vista atrás una vez más y por última, antes de poner fin a estas páginas. Me veo recorriendo la senda de la vida con Agnes a mi lado y contemplo a nuestro alrededor a nuestros hijos y amigos, mientras escucho el rumor de muchas voces que me son queridas. ¿Qué rostros son los más familiares para mí en esa fugaz multitud? Todos se vuelven hacia mí mientras me planteo esta pregunta. En este periodo, el Great Ormond Street Hospital pide ayuda a Dickens para sobrevivir a su primera crisis financiera importante. Dickens recurre a las lecturas públicas para ayudarles. En solo una lectura, el 9 de febrero de 1858, Charles Dickens recauda 3.000 libras esterlinas. Y es que Dickens, tras separarse de Catherine, ha emprendido una serie de giras de lectura enormemente populares y económicamente muy provechosas que van a absorber la mayor parte de sus energías creativas para la siguiente década. Empieza a narrar sus cuentos, primero porque sabe el predicamento que tiene y segundo, porque eso le permite dar interpretaciones concretas a los personajes. La gente lloraba, se desmayaba en directo en sus lecturas. Y Dickens, con esa vena de actor que tenía, se convierte en una gran estrella. De hecho, hace una cosa que me encanta y es que cambia su forma de escribir pensando en cómo será leerlo después. Cambia la puntuación y la gramática de sus novelas. Su primera gira de lectura dura desde abril de 1858 hasta febrero de 1859. 129 apariciones en 49 ciudades de Inglaterra, Escocia e Irlanda. ¿Se imaginan a Dickens leyendo un fragmento de Canción de Navidad mientras la gente le escucha y llora a su alrededor? No había nada distinguido en lo que hacían. No eran una familia bien parecida, no iban bien vestidos. Sus zapatos distaban mucho de ser resistentes al agua, sus ropas eran escasas. Y Peter bien podría haber conocido, y muy probablemente conocía, el interior de una casa de empeños. Pero eran felices, se sentían agradecidos. Les complacía estar juntos y disfrutaban de aquella época del año. Cuando empezaron a desvanecerse con un aspecto aún más feliz, tras rociarles el espíritu con la antorcha antes de marcharse, Scrooge siguió mirándolos, especialmente al pequeño Tim, y siguió haciéndolo hasta el final.
En 1859 publica Historia de dos ciudades, que se convierte en un éxito rotundo. Historia de dos ciudades tiene seguramente el arranque más potente de la historia de la literatura. Eran los mejores tiempos. Eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura y el siglo de la razón. Era la edad de la fe y de la incredulidad. Era la época de la luz. Era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo. No teníamos nada. Íbamos directo al cielo y de cabeza al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en grado superlativo, tanto para bien como para mal. En Historia de dos ciudades, Dickens recrea los inicios de la revuelta social y política que supuso la Revolución Francesa. La historia se desarrolla entre Londres y París. La primera ciudad simboliza de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras la segunda, París, representa la agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales. Los protagonistas no son ni miserables ni privilegiados, son seres ambiguos con sus vicios y sus virtudes, esclavos de una desigualdad social heredada y por lo tanto asumida. Todos tienen problemas, inquietudes y miedos, sus luces y sus sombras. Dickens explicaba cuál había sido el origen de Historia de dos ciudades en el prólogo de la novela. Cuando representaba con mis hijos y amigos la obra de Wilkie Collins en Mares helados, le di forma por primera vez a la idea central de esta historia. Sentí un gran deseo de personificarla en mí mismo y tracé en mi imaginación, con particular interés y cuidado, el estado de ánimo que requería su exposición ante un espectador atento. A medida que fui familiarizándome con la idea, ésta adquirió su forma actual. A lo largo de toda su ejecución, se apoderó completamente de mí. He verificado hasta hoy lo que se hace y se sufre en estas páginas, y por cierto que también yo lo he hecho y sufrido. Cualquier referencia, por pequeña que sea, a las condiciones del pueblo francés antes o durante la Revolución es verdadera y se basa en testimonios fidedignos. He tenido la esperanza de aportar algo a la visión popular y pintoresca de aquella época terrible. Tan solo 2 años después, en 1861, Dickens publica otra novela extraordinaria, Grandes Esperanzas. Me atrevería a decir que mi favorita. Es la obra más comedida de un escritor poco comedido. Ha sido calificada como concisamente perfecta, tal vez como el nombre del protagonista. Como mi apellido paterno es Pirrip y mi nombre de pila Philip, cuando niño en mi léxico infantil no encontré manera más explícita de expresar conjuntamente estos dos nombres que con la sílaba Pip. De ese modo, pues, me llamé a mí mismo Pip y por Pip me conoció todo el mundo. Así comienza esta novela que a primera vista es una historia sobre la redención moral. El protagonista, un huérfano criado en un entorno humilde a principios del siglo XIX, toma posesión de cierta fortuna y reniega de la familia y las amistades. Cuando el dinero empieza a perder su encanto y después se evapora del todo, se enfrenta a su ingratitud y aprende a apreciar al hombre que lo hizo así y después lo destruyó. A mí creo que me marcó ese arranque en el que Pip encuentra a un hombre huido en el cementerio que le amenaza y le pide luego que le lleve comida y una lima, y que será esencial en esta historia. ¡Silencio! ¿Por qué vienes aquí a meter ruido?, gritó una voz terrible, al tiempo que un hombre salía de entre las sepulturas que había junto al pórtico de la iglesia. ¡A ver si te callas, granuja, o te degüello! Era un individuo espantoso, con traje gris de paño vasto y que llevaba un gran hierro en la pierna, sin sombrero, con los zapatos rotos y un trapo viejo atado alrededor de la cabeza. Un sujeto repulsivo, empapado de agua y cubierto de barro, con los pies heridos por los guijarros, lleno de rasguños producidos por las ortigas y los zarzales. Cojeaba, tiritaba, iba refunfuñando y sus ojos centelleaban. Oí rechinar sus dientes cuando me cogió por la barbilla. «No me degüelle, señor», imploré aterrorizado. «Le suplico que no lo haga, señor». «Dime cómo te llamas», me conminó aquel hombre. «¡Pronto!». La historia la cuenta el mismo protagonista y el desafío al que se tiene que enfrentar Dickens al concebir este narrador en primera persona tiene una doble vertiente. Por un lado, tiene que asegurarse de que Pip suene convincente cuando confiesa sus errores, para que no pensemos que los admite simplemente para ganar nuestra simpatía.
Por otro, tiene que probar la redención de Pip y demostrar que ésta no solo se traduce en palabras, sino también en hechos. Dickens sabe que siempre hay obstáculos en el cumplimiento de las grandes esperanzas y que estos deben vencerse, algunas veces, con violencia. Al final, Grandes Esperanzas nos cuenta, ni más ni menos, que la reconstitución de la familia como el medio para la comprensión social y moral. 11 años transcurrieron sin que viera a Joe ni a Biddy en persona, aunque a menudo se habían hallado presentes en mi imaginación mientras estuve en Oriente, cuando cierta noche de diciembre, 1 o 2 horas después de oscurecer, apoyé suavemente la mano en el picaporte de la vieja puerta de la cocina. Lo hice tan ligeramente que no me oyeron y pude mirar sin ser visto. Allí, fumando su pipa junto a la chimenea como solía, tan robusto y fuerte como siempre, aunque con el cabello gris, estaba Joe, y protegido por la pierna de este, en un rincón sentado en mi taburete contemplando el fuego, estaba quizá nuevamente yo mismo. «Se llama Pip en recuerdo a ti», dijo Joe, muy satisfecho al ver que yo me sentaba en otro taburete al lado del niño. «Y tal como esperábamos, se te parece». El 9 de junio de 1865 regresa de París con Hélène Ternant y lleva consigo el manuscrito de Nuestro amigo común para dárselo personalmente a su editor. En el viaje, Dickens se ve involucrado en el accidente ferroviario de Staplehurst, en Kent. Los primeros 7 vagones del tren se hundieron en un puente de hierro fundido que estaba en reparación, y el único coche de primera clase que permaneció sobre las vías fue el vagón en el que viajaba Dickens. Él resultó completamente ileso, pero 10 pasajeros murieron y 40 resultaron heridos. Antes de que llegara la ayuda, Dickens atendió y consoló a heridos y a moribundos con un frasco de brandy y un sombrero refrescado con agua. Más tarde, utiliza la experiencia del accidente como material para su relato corto de fantasmas El guardavías, en la que el personaje central tiene una premonición de su propia muerte en un accidente ferroviario. Cuando apareció por primera vez junto a la luz de peligro, continuó echándose hacia atrás el oscuro cabello y pasándose una y otra vez las manos por las sienes en un gesto de extremada y enfebrecida desesperación. ¿Por qué no me dijo dónde iba a suceder el accidente si era inevitable que sucediera? ¿Por qué, si hubiera podido evitarse, no me dijo cómo impedirlo? Cuando durante su segunda aparición escondió el rostro, ¿por qué no me dijo, en lugar de eso, alguien va a morir, haga que no salga de casa? Si apareció en las 2 ocasiones solo para demostrarme que las advertencias eran verdad y así prepararme para la tercera, ¿por qué no me advierte claramente ahora? ¿Y por qué a mí, Dios me ayude, un pobre guardavía en esta solitaria estación? Eso sí, antes de abandonar el lugar del accidente, recuerda el manuscrito inacabado de Nuestro amigo común y regresa a su vagón para recuperarlo. Es su última novela. En Nuestro amigo común, casi toda forma de vida se encuentra en un estado de animación suspendida. Nada parece del todo muerto ni del todo vivo. La madera que levanta la taberna de la ribera del río recuerda a los bosques de la que proviene. La pierna de Silas Wegg olvida que es una ficción de madera y se comporta como si fuera un miembro de carne y hueso. En la tienda de su amigo, el señor Venus, los esqueletos, los animales disecados y los bebés en frascos son un público entregado a los acontecimientos que presencian. Cada cosa y cada cuerpo está parcialmente formado por algo no del todo muerto, que a su vez será descompuesto para convertirse en otras formas de materia. En esta época nuestra, aunque no sea necesario precisar el año exacto, un bote de aspecto sucio y poco honorable, con 2 figuras en él, flotaba sobre el Támesis, entre el Southwark Bridge, que es de hierro, y el London Bridge, que es de piedra, cuando una tarde de otoño tocaba su fin. Las figuras que se veían en el bote eran la de un hombre recio, de pelo desgreñado y entrecano, y la cara bronceada por el sol, y la de una muchacha morena de 19 o 20 años que se le parecía lo bastante como para poder identificarla como su hija. La chica remaba, manejando un par de espadillas con suma facilidad. El hombre, con las cuerdas del timón inertes en sus manos y las manos abandonadas en la pretina, estaba ojo a visor.
Las cualidades que la caracterizan responden de algún modo a las circunstancias vitales de Dickens en los primeros años de la década de 1860, triste y a la vez enardecido por el distanciamiento de su esposa y la aventura secreta con el Enternan. Ha sufrido una serie de pérdidas. En septiembre de 1863 murió su madre y al cabo de unos meses también murió en la India su hijo Walter. Le apesadumbraba la pérdida de viejos amigos y colegas. Y además ha cumplido ya los 50 y su cuerpo se resiente. No es feliz si no puede pasear largo y tendido y rápido de noche y de día. Vive sin descanso. Plantea sus dudas y su forma de trabajar en el posfacio de nuestro amigo común. La parte más interesante y difícil de mi plan fue conseguir que el público no sospechara, a pesar de que fuese desarrollado de manera constante, de otro propósito que se origina en el incidente principal y que al final tiene una explicación agradable y útil. Su dificultad se veía incrementada por la manera en que se publicaba, pues no sería muy razonable esperar que muchos lectores de los que siguen una narración de manera fragmentada de mes en mes a lo largo de 19 meses, hasta que queda completa, perciban las relaciones de los hilos más sutiles con el dibujo completo que siempre está ante los ojos del tejedor de historias en su telar. No obstante, mi opinión de que las ventajas de este tipo de publicación superan las desventajas es algo que resulta bastante creíble en alguien que recurrió a él en los papeles póstumos del Club Pickwick tras mucho tiempo en desuso y ha seguido fiel desde entonces. El 9 de noviembre de 1867, Charles Dickens inicia su segunda gira de lecturas públicas en Estados Unidos. Hace muchísimas lecturas y gana muchísimo dinero, pero su salud empieza a resentirse. Comienza a sufrir un fuerte catarro, pero no frena su calendario. Se está consumiendo a sí mismo. Las masas reclaman su atención constantemente, de día y de noche, y hasta se le cuelan en la habitación del hotel. El tiempo que no está actuando lo pasa postrado. Se lleva con él un médico que le toma el pulso antes y después de las actuaciones, y en el entreacto. Apenas es capaz ya de comer comida sólida. Subsiste principalmente a base de champán y huevos batidos en Jerez. Se niega a cancelar la gira. En abril de 1868 vuelve a Gran Bretaña. Ese año escribe La Declaración de George Silverman. Es uno de sus últimos escritos. Nosotros sabemos que lo escribió 2 años antes de morir, pero tal vez él también lo sospechaba. La Declaración de George Silverman es una breve novela perturbadora e hipnótica que cuenta la vida de George como el trayecto entre 2 espacios reducidos y oscuros y sin salida, desde el sótano en el que vivía hasta la tumba. Cuando Dickens lo escribe, ya no ve el lado izquierdo de los letreros, un aviso de parálisis inminente. Pese a todo, no disminuye su atroz ritmo de trabajo. Se ha llegado a hablar de una forma insólita de suicidio, por exceso de vitalidad. Así termina La Declaración de George Silverman. La escribo en verano, junto a la ventana abierta. Delante de mí, el descanso del cementerio. Última morada para corazones sanos, corazones heridos y corazones rotos. La escribo para alivio de mi propia alma, sin adivinar si tendrá o no un lector alguna vez. En 1868 y 1869, Dickens da una serie de lecturas de despedida en Inglaterra, Escocia e Irlanda. Programa 100 lecturas. Durante estos viajes empieza a sufrir episodios de mareos y parálisis. Tiene un derrame cerebral en abril de 1869 y poco después se desmaya en una lectura. Por consejo del médico, la gira es cancelada, así que Dickens comienza a trabajar en su última novela, El misterio de Edwin Drood. Dickens pasea por los fumaderos de opio de Sadwell, donde se inspira en algunos adictos para algunos personajes de la novela. Cuando recupera algo de fuerza, organiza una nueva serie de lecturas públicas. La última tiene lugar en St. James' Hall, en Londres, donde lee Canción de Navidad y un extracto de Pickwick. El 2 de mayo hace su última aparición pública en un banquete de la Royal Academy en presencia de los príncipes de Gales. El 8 de junio de 1870 sufre un derrame cerebral y al día siguiente muere. Contra su deseo de ser enterrado en la Catedral de Rochester de forma barata, austera y estrictamente privada, lo entierran en la abadía de Westminster. Una masa de miles y miles de personas acompañan el cortejo fúnebre. Van alfombrando el suelo con ramos de flores muy distintas. Por un lado, los ramos de rosas y las orquídeas que tiran las clases altas. Por otro, los pequeños ramos de florecillas silvestres que arrojan las clases bajas. En su epitafio
puede leerse. Fue un simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido. Y con su muerte, el mundo ha perdido a uno de los mejores escritores ingleses. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Charles Dickens. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Javier Bañas, y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Felipe Sánchez. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER. La radio.